Hola chicos, bienvenidos a la clase de física. Vamos a la segunda parte ya de calor y capacidad calorífica. Ya vimos lo que es calor, vimos lo que era capacidad calorífica, vimos que el calor específico se da por cada material. Incluso les recalco lo que les dije en la primera parte del video. En la parte de evidencia van a hallar un archivo PDF con una tabla. Una tabla donde hay más capacidades caloríficas de más materiales, más calores específicos y están dados en calorías, en kilocalorías, en joules, en gramos, en kilogramos, grados centígrados. Algo que quiero recalcar mucho, casi siempre, si ustedes se fijan, estamos trabajando en grados centígrados. Más adelante, sobre todo cuando veamos la teoría cinética de los gases, nos vamos a tener que acostumbrar a trabajar en escala absoluta. Como les dije hace como unas 3 clases anteriores, la escala absoluta es la escala Kelvin. Y ojo, por eso les di las conversiones, porque por regla general los problemas siempre nos dan la temperatura en escala Celsius. Entonces nosotros la tenemos que pasar a escala Kelvin. Por eso les di las conversiones, esas conversiones que las tienen que manejar. Dos calores que son bien importantes ya para el siguiente tema que vamos a ver, que es el cambio de fase, que también creeré yo que se los voy a dar en dos partes porque los ejercicios son largos y si no se van a perder y voy a tratar de ir despacio, es el calor latente de fusión y el calor latente de vaporización. ¿A qué me refiero con calores latentes? El calor latente de fusión es calor entre masa y el calor latente de vaporización es calor entre masa, no varían. Ahora, ¿cuál es la diferencia o por qué el hecho de utilizarlos? Si se fijan en los problemas que hemos hecho hasta ahorita, hemos hablado de un delta de temperatura. Hemos hablado, hemos hablado de una temperatura final, hemos hablado de una temperatura inicial. Ahora, ¿qué sucede si no nos dan temperatura? ¿A qué me refiero? ¿Qué sucede si no nos dan a qué temperatura empezó a congelarse y a qué temperatura terminó de congelarse? Cuando les hablo de calor latente de fusión, por ejemplo, yo les digo 1 kilogramo de agua que empezó a fusionarse a menos 2 grados centígrados y llegó hasta los menos 20 grados centígrados. Ahí hay dos temperaturas, una temperatura inicial y una temperatura final. Pero ¿qué sucede si solamente les digo, miren, 1 kilogramo de agua que empezó o que se fusionó? ¿Y cuáles son las temperaturas? Solo sé que se fusionó. Entonces ahí es donde vamos a utilizar los calores latentes de fusión. Estos calores, ahí está la fórmula, sí, aquí está la fórmula, magnífico, la podemos utilizar, sobre todo si tenemos el calor, si tenemos la masa. Pero estos calores latentes de fusión y calores latentes de vaporización también están dados en una tabla. Yo se las voy a... Bueno, en el libro hay una tabla bien completa, la verdad, está bien completa la tabla del libro, entonces es la tabla que vamos a ocupar, sobre todo porque es la tabla está en la página 122 de su libro. Es más o menos así la tabla, es un buen pedazo de la página que tiene la tabla, entonces esa es la que vamos a ocupar. Si en algún momento dado, a la hora de los cambios de fase, el elemento o lo que voy a utilizar no está ahí, yo se lo daría, no hay ningún problema. Ahora, lo mismo sucede para el calor latente de vaporización. Yo digo, mire, para 1 kilogramo de agua que empieza a vaporizarse a los 100 grados centígrados y termina de vaporizarse a los 130 grados centígrados. Hay una temperatura inicial, hay una temperatura final. Y ahí no hay problema, ¿verdad? Usted puede sacar el delta de T, 130 menos 100, 30 grados centígrados. Pero ¿qué sucede si yo solo le digo, mire, 1 kilogramo de agua que se vaporiza? ¿A qué temperatura, mister? No sé, pero sé que se vaporiza. Entonces para eso vamos a ocupar el calor latente de vaporización. Es cuando no conocemos las temperaturas. Y muchas veces no se conocen las temperaturas, sobre todo en los cambios de fase, que solamente le dicen a uno, mire, de tal temperatura, ¿qué es lo que necesitamos hacer, verdad? Entonces, como no hay rangos de temperatura, ahí es donde entran los calores latentes de fusión y los calores latentes de vaporización. No se asuste, o sea, desde ya se lo digo, no se asuste. Son palabras técnicas, son conceptos técnicos que hay que manejar porque es parte de la unidad, ¿no?
Como le decía, estoy tratando de llevarlos un poco despacio, no los estoy saturando mucho en física, no así en mate, pero porque estos temas son largos, pues. O sea, yo sé de que, imagínense el otro tema que es el cambio de fase, lo voy a hacer en dos partes porque les voy a resolver a lo mucho 2 ejercicios, porque los voy a tratar de llevar despacio para que ustedes lo entiendan. ¿De acuerdo? Ahora bien, no se preocupe, yo sé que ustedes están preocupados de que, por ejemplo, la gente que se queda en casa de manera virtual solo tenemos 1 hora los jueves y los que vienen de manera presencial 1 hora los viernes. Si hay problemas para entender el tema, incluso lo podemos volver a retomar la siguiente semana, no hay ningún problema, porque sí me interesa que manejen los temas, ¿de acuerdo? Porque sí es un poquito complicado. ¿De acuerdo, chicos? Bien, acuérdense que debe de copiar la clase, tanto de la primera parte como de la segunda parte. Los videos usted los puede pausar y los puede ver las veces que quiera, y en la reunión de Zoom y a los que vengan de manera presencial, vamos a aclarar dudas y a la parte práctica. Cuídense y nos vemos en la siguiente clase de física.